¿Te gustaría crear un agente de inteligencia artificial que aprenda directamente desde tus documentos y que pueda responder con precisión cualquier consulta sobre tu negocio? Con RAG en N8N eso es posible. Puedes cargar PDFs, documentos de textos o incluso manuales complejos y haces que la IA entienda y responda como si lo hubiese leído todo. Y lo mejor de todo es que con MultiRAG puedes organizar esta información por categorías o sectores. Por ejemplo, en una tienda sería un sector legal, un sector de preguntas frecuentes, un sector de ventas, haciendo que tengas un agente multifacético mucho más inteligente y especializado. Pero antes de comenzar, me presento. Me llamo Hans y en este video te voy a enseñar paso a paso cómo implementar tu sistema RAG en N8N, desde lo más básico hasta una estructura multi-RAG. Así que empecemos. Definición de RAG. Para iniciar necesitamos saber qué es un RAG, que viene del inglés Retrieval Augmented Generation, o en español Generación Aumentada por Recuperación. Es una técnica de inteligencia artificial que mejora la forma en que un modelo como ChatGPT responde a tus preguntas. En lugar de adivinar o inventar respuestas, un RAG busca primero en tus archivos, que puede ser PDFs, documentos, Excel, lo que sea, y con esto genera una respuesta basada en datos reales. Y esto puedes entenderlo fácilmente con estos tres conceptos. Recuperación, porque busca información relevante de la base de datos, en este caso serían tus archivos. Generación, porque genera una respuesta utilizando esta información relevante. Y aumentada, porque es guiado con un contenido controlado. En este caso es incremental, porque yo puedo añadirle más información o mejor dicho, añadirle más documentos para que éste tenga mayor conocimiento. Ahora veamos cómo funciona. Para saber cómo funciona, primero debemos conocer cómo se carga este conocimiento en la base de datos. Y para guardarlo en la base de datos, este debe estar estructurado. Y todo parte con un documento. En este caso sería el conocimiento, que puede ser un archivo TXT, un PDF, un Excel, lo que sea. El cual puede estar contenido en un Drive, un API o en cualquier otro lugar. Una vez que tengamos este conocimiento, lo que hace la técnica RAG es particionarlo en distintos bloques de textos. Por ejemplo, digamos que este texto o este documento tenga 5 párrafos. Entonces cada chunk, que es la partición, sería un párrafo. Y luego estos párrafos son transformados a vectores, que es solo una representación matemática de cada uno de estos párrafos. Y por último, estos vectores son guardados en una base de datos vectorial, en el cual tú puedes utilizar Qdrant, Supabase o entre otras herramientas de base de datos. Entonces, en resumen, lo que hace, toma un documento, lo particiona, lo transforma a vectores y lo guarda en la base de datos. Ahora, sabiendo cómo se guarda, ¿cómo responde un RAG? Para responder, un RAG lo que hace es tomar la pregunta, transformarlo en un vector, buscarle en los chunks y luego genera una respuesta en base a los chunks que ha encontrado. Y hasta aquí te estarás preguntando, ¿qué es un vector? ¿Qué es un chunk? ¿Y por qué funciona? Supongamos que tienes un RAG ya construido y es especializado para responder preguntas frecuentes. Supongamos que tu pregunta es sobre los métodos de pago. Entonces, esta pregunta se transforma en un vector y este vector se representa como un punto. Y luego, en tu conocimiento, en la base de datos, donde ya tienes guardado todos los chunks, tienes un chunk que representa las respuestas relacionadas al efectivo, que está muy relacionado al método de pago. Y otro chunk que está relacionado a la transferencia, que también está relacionado al método de pago. Y otro chunk que habla sobre la provincia. Y tú dirás, pero la provincia no se acerca mucho al método de pago. Pero justo esta sección de provincia habla sobre una comisión por transferir o por vender un producto en provincia. Entonces aquí hay una cierta relación. Pero además también tienes otros que hablan de otros temas. Por ejemplo, la sección de reclamos está aquí afuera, la sección de promociones también está aquí afuera. Entonces, lo que hace RAG es transformar tu pregunta en una representación matemática, que sería un vector, y relacionarlos con lo más similares. En este caso sería con efectivo, transferencia y provincia. Y utilizando la información de estos tres, construiría una respuesta sólida respondiendo a la pregunta de método de pago. Y es por eso que RAG utiliza como técnica los K-chunks más cercanos, porque estos chunks serían el contexto que le permiten armar la respuesta a la pregunta que se le ha realizado. Ahora, al ser una técnica, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la primera ventaja? Es que tienes menos costo.
Al particionar la información en distintos bloques, el procesamiento de este es mucho menor, porque no tienes que enviarle todo el documento para responder, sino partes de ella. Actualización fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo borrar la información que tenía antes y reiniciarla, o mejor dicho, actualizarla con la nueva información. Escalable porque le puedo añadir más archivos como conocimiento. Y esto puede utilizarse en agentes personalizados. Mejor dicho, agentes que tengan su propio conocimiento. ¿Y cuáles serían las desventajas? Depende del contenido cargado. Si tiene poco conocimiento, va a responder pocas consultas. También de documentos bien estructurados. Digamos que esta información está muy desordenada, por ende el conocimiento va a ser muy abstracto o no va a poder responder bien las preguntas si es que tiene ambigüedades. Otra desventaja es que no inventa respuestas. Esto es porque el conocimiento ya está definido en los archivos, no puede ir más allá de ello. Otra desventaja es que no interpreta documentos completos. Supongamos que tú le cargas el conocimiento de las ventas del mes y luego necesitas hacerle la pregunta de ¿cuál es la venta total que se hizo en el mes? Entonces, como es una pregunta que requiere leer todo el documento para hacer la suma y saber cuánto se hizo de venta en total, esta técnica RAG no va a poder responderla porque el RAG solamente va a seleccionar algunas porciones de información. Entonces no va a entender el contexto completo para responder correctamente. Y por último, ¿cuándo usar RAG y cuándo no? Aquí te dejo unos ejemplos prácticos para que puedas identificar cuándo usarlos y cuándo no. Por ejemplo, si son chatbots de términos y condiciones, políticas, manuales de uso, preguntas frecuentes, que normalmente son documentos que te dicen sección 1, pregunta o encabezado y respuesta. Son fáciles de particionar o generar chunks. Otros ejemplos es un asistente de ventas por catálogos o comparativas de productos, soporte técnico automatizado, sistemas educativos, ya sea con temarios, guías, documentaciones, etc. ¿Y esto por qué es útil en RAG o por qué es óptimo en RAG? Porque la información, así como el ejemplo anterior, está estructurado por partes. Normalmente tienes un encabezado y tienes el detalle. No es que todo el documento te hable lo mismo, simplemente es concepto puntual que se puede responder o se puede englobar en un solo chunk. Entonces, ¿cuándo no usar un RAG? Cuando necesites generar ideas creativas, por ejemplo nombres, eslogans, como son algo que debe inferir o debe generar ideas, no es algo que RAG pueda responder porque RAG solo se basa en el conocimiento que tiene cargado. Otro punto, hacer conversaciones abiertas o dar opiniones es algo que tampoco podría hacer. Es decir, cualquier consulta que requiera inferir, quiera analizar o quiera leer todo el documento es un buen ejemplo donde no se debe utilizar RAG. Entonces, ahora que ya sabes qué es un RAG, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, desventajas y cuándo usarlo y cuándo no, ahora pasaremos a la implementación. Paso número 1. Configurar RAG. Para configurar RAG, primero necesitamos una base de datos vectorial. Como les mencioné, pueden utilizar distintas. Entre las más populares está Quadrant y Supabase. En este caso utilizaremos Supabase. Y para este ejemplo utilizaremos el plan free, que es más que suficiente para cargar y utilizarlos en múltiples proyectos, principalmente porque te da 1 GB de almacenamiento, suficiente para que guardes cientos y cientos de archivos. Y en caso deseen tener Supabase totalmente gratuito, pueden levantarlos en su propio servicio, ya que Supabase es una herramienta de código abierto. Y si quieren saber cómo instalarlo, pueden dejarme en los comentarios para preparar una guía de cómo instalarlo paso a paso en su propio servicio. Ahora, una vez logueado, necesitarán crear una nueva organización. Así que le dan aquí en crear nueva organización, digitan su nombre, por ejemplo le pondré Hans Supabase y le damos en crear organización. Y una vez creado, deben definir una contraseña a su base de datos. Y ojo, esta contraseña la van a utilizar ustedes después, así que guárdenla para que luego puedan utilizarlo como credencial. Y por último, escogen la región. Ustedes pueden escoger la que deseen, yo escogeré Virginia, así que le damos a crear. Y listo, ya tenemos Supabase creado. Ahora, vamos a N8N y vamos a crear nuestro primer flujo, que es cargar los archivos en una base de datos vectorial. Para ello voy a crear un trigger manual, que es trigger manually, y vamos a utilizar Google Drive. En este caso vamos a utilizar el nodo de descargar archivo, y para este ejemplo todo el conocimiento lo vamos a guardar en Google Drive. Para ello necesitan una credencial, y si no tienen una credencial les recomiendo un video que estará en la descripción donde te enseño a conectar todas las APIs de Google con N8N. Y para este video he preparado una carpeta conocimiento
donde vamos a guardar todos nuestros archivos para este agente RAG. Y como primer archivo utilizaremos este que dice test YouTube PDF. Entonces vuelvo al hecho N y busco ese archivo. Entonces una vez encontrado, lo selecciono y ya tendría el primer nodo de descarga. Así que lo probamos, le vamos a ejecutar y ya tengo el primer archivo descargado. Por el momento este archivo lo tenemos en binario y necesitamos enviarlo a una base de datos vectorial. Para ello necesitamos añadir el nodo de Supabase. Seleccionamos Supabase Vector Store y aquí vamos a seleccionar en añadir un documento. Aquí sí necesitan tener las credenciales, entonces vamos a crear una nueva para el ejemplo. Le damos aquí en crear nueva credencial y aquí deben colocar el host y el service role secret. Para ello necesitamos ir a Supabase, vamos aquí a settings y aquí vamos a Data API. En Data API tenemos la URL, copiamos, pegamos y el secret lo tenemos en API keys. Entonces una vez que lo revelen, lo copian y lo pegan. Lo pegan, guardamos y aquí para diferenciarlo le cambiaré de nombre. Supabase Account YouTube. Lo guardo nuevamente y ya estaría. Ahora ya tengo la credencial conectada, pero necesitamos guardarlo en una base de datos vectorial y necesitamos hacer una configuración más. Para saber qué configuración debemos hacer, vamos aquí a documentos o a la documentación y buscamos donde dice Kickstart y vamos a copiar toda esta sentencia SQL. Copiamos, vamos a Supabase, vamos a editor SQL, pegamos y ejecutamos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace esto? Lo que hace es habilitar la base de datos vectorial creando una sección vector, crea una tabla de documentos y además crea una función que servirá para representar matemáticamente cada chunk o cada consulta que se haga a la base de datos. Y aquí, como nota importante, están utilizando el vector 1536 y en caso utilicen otro modelo de vectorización, necesitan configurarle con el código que corresponde. Y la pregunta es, ¿dónde saco este código? Fácil, vamos a la documentación oficial de ChatGPT, vamos acá en Embeddings y aquí nos dice que el modelo Text Embedding 3 Small utiliza este código 1536. En cambio, si utilizamos otro modelo, por ejemplo el 3 Large, necesitamos utilizar el 3072. Eso sí es una nota importante por si ustedes utilizan, por ejemplo, Gemini o algún otro modelo. Ahora, una vez que ya ejecutó, simplemente tenemos esa nueva tabla. En este caso, la tabla de documentos. Para ello vamos aquí a tablas y aquí ya aparece la tabla de documentos. Hasta ahí ya tenemos configurada la base de datos, tenemos la credencial, tenemos NHN, ahora veamos la carga. Como siguiente paso es colocarle el nombre de la tabla, es decir, dónde vamos a guardar esos chunks. Y como ya hemos creado la base de datos Documents, vamos a añadirlo aquí en Documents. Y además, aquí nos pide añadir el embedding y el document. Entonces, primero vamos al modelo que lo va a vectorizar. Utilizamos el modelo de OpenGI y aquí deben utilizar el modelo Small, a menos que ustedes hayan utilizado el otro código. Entonces utilizaremos el modelo Small y aquí le vamos a definir cómo vamos a particionar el documento. Seleccionamos, utilizamos el Default Data Loader, que es la forma de carga, y en la sección de tipo de datos ustedes pueden definir si lo quieren cargar como JSON o como binario. En este caso yo lo tengo como binario, entonces voy a seleccionar en binario y vamos a cargar toda la información que tengamos como input porque es un único archivo. Y en la separación o en la división de chunks, acá está por defecto simple, pero les recomiendo utilizar uno custom. Y este custom va a abrir un nodo más. Entonces vamos aquí en Text Splitter, que es el modelo de división, y vamos a utilizar la forma recursiva, que es la más eficiente. Lo dejamos tal cual y ejecutamos. Y como ven, ya se cargó 31 elementos. ¿Qué son estos 31 elementos? Los 31 chunks del PDF que le he subido. Y esto podemos ver, le damos doble clic y aquí podemos ver cómo se ha particionado cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el primer párrafo o el primer bloque de texto, no necesariamente es un párrafo, lo ha dividido en dos partes. Términos y condiciones, hasta este punto donde dice cliente. Entonces, voy al conocimiento y veo que lo ha particionado a esta sección donde dice cliente, producto personalizado y termina en cliente. Y así ha particionado todos los demás bloques. Y para corroborar lo que se ha guardado en la base de datos vectorial, voy a Supabase y veo que ya se actualizó. Y si no lo ven, le dan aquí abajo donde dice actualizar y se refresca. Entonces, ¿qué es lo que ha guardado? Ha guardado los chunks, o mejor dicho, las porciones de texto de todo el documento. Aquí tenemos la porción 1,
Y aquí en metadatos encontramos información relevante que representa el chung. Por ejemplo, de qué línea va, cuál es el título, cuál es la versión, qué tipo de archivo es. Y además, nosotros podemos adicionar metadatos que le pueden ayudar a la técnica RAG a identificar mejor qué secciones pueden responder una consulta en particular. Y por último, tenemos la representación en vectores. Entonces, ya sabemos que se ha guardado correctamente, ya sabemos que está funcionando, pues ahora probémoslo. Y para probarlo, crearemos un agente simple de inteligencia artificial. Le damos aquí en añadir, utilizamos el agente de IA y creamos el primer agente. Este agente necesita como entrada un chat, entonces quitaremos esto temporalmente y añadiremos un chat. Y aquí necesitamos lo clásico, un modelo de IA, que sería un modelo de OpenAI, memoria, en este caso pueden utilizar memoria simple, pero aprovechando que tenemos Supabase, también podemos utilizar tablas relacionales con Postgres. Entonces aquí también les voy a enseñar cómo conectarlo con Postgres, porque además lo necesitaremos más adelante. Entonces le vamos a seleccionar Postgres, y aquí ustedes deben crear una nueva credencial, que es distinta a la credencial vectorial. Es otra forma de conectarlo. Le damos aquí en crear nueva credencial, y aquí necesitamos llenar todos estos datos. ¿Dónde encontramos estos datos? Fácil. Vamos a Supabase y le damos aquí donde dice Connect. Y aquí nos muestra distintas formas de cómo conectarnos. El que utilizaremos es el Transaction Pooler. Entonces vamos aquí en ver parámetros y aquí nos dan el host. Copiamos, pegamos, el puerto copiamos, buscamos puerto, pegamos, nos da la base de datos, database Postgres, buscamos database, Postgres igual. Buscamos el user, copiamos y pegamos. Y además necesitamos la contraseña, que les mencioné que deben tenerla guardada. Entonces, una vez colocada la contraseña, le dan en guardar y debería funcionar correctamente. Y es más, para no confundirme, aquí cambiaré de nombre. Le pondré Postgres Account YouTube. Le damos en guardar y ya estaría conectado. Entonces ya tengo el modelo y ahora lo que faltaría sería conectarlo con el RAG. Entonces le damos aquí en herramientas, buscamos Supabase, seleccionamos el Supabase Vector Store y aquí utilizamos el modo Retrieve, que es obtener información. Aquí le definimos un prompt, la descripción para qué sirve esta herramienta. Y aquí como prompt le estoy colocando que use este nodo cuando el usuario realice una consulta relacionada a condiciones de compra, método de pago, que es justo la información que contiene el documento. Y aquí le debemos definir de dónde extrae estos documentos, mejor dicho, de dónde extrae los chunks. Estos chunks se encuentran en Documents y aquí seleccionamos la cantidad de elementos o porciones que va a utilizar como más cercanos. Entonces aquí voy a utilizar los 4 más cercanos. Y además necesitamos utilizar un embedding. En este caso debe utilizarse el mismo embedding que se ha utilizado para guardar. La misma fórmula que se utiliza para guardar es la misma fórmula que se utiliza para consultar, por así decirlo. Entonces seleccionamos el embedding y ya estaría conectado. Entonces lo ordeno un poco y así quedaría más o menos. Y aquí en este punto me olvidé de mencionarles algo. En el nodo de chat se va a guardar en esta tabla N8N Chat Histories, que por ahora no existe. Como ven, si le doy a refrescar, no existe esta tabla. Basta con que se inicie la primera conversación, se va a crear aquí la memoria de los chats. Entonces, una vez dicho esto, vamos a enviarle y probarlo con un mensaje. Por ejemplo, en el contenido del conocimiento tenemos una sección de método de pago y le voy a consultar acerca de las formas de pago aceptadas. Entonces, voy al chat y aquí le pregunto, ¿cuáles son las formas de pago? Entonces veamos ahora lo que nos responde. Transferencias bancarias, aplicaciones móviles, tarjetas de crédito y débito, pago contra entrega en efectivo, pedidos internacionales. Y cuando vamos al conocimiento, para corroborar la información, vemos que es exactamente lo mismo. Transferencias bancarias, aplicaciones móviles, tarjeta de crédito y débito, pago contra entrega, o sea efectivo, y pagos internacionales. Entonces lo que ha hecho el agente RAG es consultar a la base de datos vectorial. Esta base de datos vectorial ha utilizado las 4 respuestas más cercanas. Entonces, si lo revisamos, podemos leer que cada detalle tiene una relación fuerte o mínima con esta respuesta. Y lo que ha hecho el agente es utilizar estas 4 respuestas para responder a la pregunta de formas de pago aceptadas. Y listo, y así de simple y sencillo tienes tu primer agente RAG funcional. Y es posible que ahora te estés preguntando, ¿qué pasa si mi archivo se actualizó? ¿O qué pasa si ese archivo ya se deprecó y ya no lo necesito más, sino necesito unos nuevos archivos? Entonces para ello necesitamos darle mantenimiento. Es decir, mantener actualizado siempre los archivos con la última información que nos sirva para responder las consultas. Y para ello necesitamos
tanto eliminar como crear nuevamente o reiniciar la base de datos. Por el momento solo hemos visto crear. Ahora les enseñaré cómo mantener y tener los archivos totalmente actualizados de forma automatizada. Paso número 2. RAG con actualización automatizada. Para siempre utilizar la información actualizada de nuestro agente RAG, necesitamos darle mantenimiento. Eso quiere decir que necesitamos cargarle la información cada vez que se actualicen los archivos. Y para ello hay una forma simple de automatizarla, en el cual utilizaremos dos flujos: la sección de actualización de archivos y la sección de eliminación o depuración de archivos. Para iniciar con esta automatización, primero debemos definir cada cuánto tiempo se va a actualizar la información de nuestro agente RAG. Por ejemplo, eso ya depende mucho de tu negocio. Puede ser cada hora, cada día, cada semana, cada mes, pero siempre es importante definir más o menos un periodo de cada cuánto tiempo se va a actualizar. En este caso, asumiremos que va a ser cada día. Es mejor dicho, cada día va a haber una nueva actualización a estos documentos. Y esto, capaz no lo mencioné al inicio, es una gran ventaja, porque tú puedes tener conocimiento dinámico. Entonces, vamos a crear un scheduler. Vamos aquí a añadir un nuevo trigger y vamos a seleccionar en scheduler. Aquí, por ejemplo, vamos a activar este flujo de actualización diariamente y siempre va a ser a la medianoche. Y además vamos a necesitar una tabla adicional que nos indica en Supabase qué archivos se están utilizando y qué archivos no. Por ejemplo, si yo voy a Supabase, tengo dos tablas hasta el momento: el chat de historias, el cual hemos probado hace poco, y el de documentos. Pero esos documentos no son los documentos tal cual, son las particiones de los documentos. Entonces voy a crear una tabla más que se refiere a los archivos que se están utilizando. Y para ello vamos a crear una tabla en Postgres, vamos a crear un script y vamos a insertar una query SQL. Aquí no se olviden utilizar la credencial correspondiente, en este caso debo utilizar esta. Y aquí vamos a crear esta tabla archivos. Y se va a crear en caso no exista. Por ejemplo, al ser la primera vez se va a crear, al ser la segunda, tercera, enésima vez no va a haber problema, simplemente no se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que vamos a abordar aquí? Es la información del archivo, el ID, el nombre del archivo y además cuándo fue creado. Esto más que todo para tener un control de auditoría. Entonces, una vez creado, que ya tienen el script ahí a la mano cuando se descargan el template, esto lo vamos a separar en dos pasos. Primero, el paso de actualización y luego el paso de eliminación. Primero, vamos a hacer el paso de actualización. Para ello simplemente añadimos un nodo más que nos diga que jale todos los archivos que tenemos en nuestra carpeta conocimiento, que lo hemos creado en el Drive. Entonces vamos aquí a Drive y aquí buscamos Search Files and Folders. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí no vamos a seleccionar una query, no vamos a buscar ningún archivo, simplemente vamos a retornar todos. Y aquí como filtro vamos a decir que busque en el filtro folder, el cual es nuestra carpeta conocimiento. Ustedes aquí deben colocarle la carpeta que ustedes han creado. En este caso, como ejemplo, es conocimiento. Entonces le damos a probar, aquí le ejecutamos todo este workflow y lo que hace es buscar los archivos que tengo en esta carpeta conocimiento. Es más, yo puedo darle acá más filtros en avanzadas y le puedo decir qué es lo que deseo buscar. Y aquí puedo diferenciar que busque archivos y carpetas o solo archivos. En este caso, como yo estoy cargando solo archivos, voy a añadir archivos. Por ejemplo, probamos qué pasa con más archivos. Por ejemplo, aquí he añadido el mismo archivo pero en distintos formatos: DXT, RTF, documento y PDF. Entonces le damos a ejecutar y aquí, como ves, ya nos devolvió los 4 archivos. Pero necesito más información. No solo necesito el ID ni el nombre, sino también necesito el tipo de documento. ¿Por qué? Porque si yo quiero cargar un Excel, tengo que diferenciarlo como un archivo Excel. Si yo quiero cargar, por ejemplo, un TXT, tengo que diferenciarlo que es un TXT. Si yo quiero que sea una PPT, lo diferencio como una PPT. Entonces aquí vamos en opciones y seleccionamos lo que queremos cargar. Queremos cargar un ID, queremos cargar un nombre y queremos cargar el tipo de archivo, que sería el min type. Ejecutamos y aquí ya tenemos la diferenciación. Entonces hasta ahí, perfecto. Pero este nodo nos devuelve 4 elementos. Entonces nosotros tenemos que iterar 4 veces para cargarlo en la base de datos. Entonces, para ello añadimos un loop. Añadimos el loop
y aquí lo vamos a iterar uno por uno. Pero importante en este punto, añadimos una opción y añadimos que se resetee. Y aquí en esta expresión le vamos a decir que se reinicie cada vez que el nodo anterior, en este caso el de buscar, se ejecute. Es más, le pondré un nombre aquí. Por ejemplo, le pondré como archivos drive. Y aquí en el loop o bucle le diré que se resetee siempre y cuando el nodo previo se llame archivos drive. Entonces, ¿qué hace esto? Que cada vez que se itere, como acá tiene dos entradas, no se confunda con una entrada de otro flujo, sino que siempre respete utilizando los archivos drive. Es más, voy a preparar un video especialmente hablando sobre loops, porque es un poco tedioso cómo manejarlos y cómo saber manejarlos. Pero ya estaré preparando ese video para explicarlo con mucho más detalle. Entonces aquí lo que vamos a hacer es borrar esto de aquí, borrar esto de aquí también, y aquí vamos a añadir una condicional. Para saber qué añadir esta condicional, ejecutamos aquí. Ya se cargó la información. Una vez que ya tenemos la información, lo que hacemos es abrir esta condicional y aquí vamos a colocar la condición que debe cumplir cuando es sí y cuando es no. ¿Y por qué una condicional? Porque vamos a filtrar archivos que no son texto, por ejemplo una ppt, que por ahora no lo vamos a poner en el ejemplo, un Excel tampoco lo vamos a filtrar, y vamos a utilizar estos tres archivos, txt, documento y pdf. Es más, el rtf lo vamos a sacar. Entonces, aquí lo que hacemos es jalar este archivo y decirle, cuando el min type sea de valor un documento, copiamos todo esto, es igual, lo dejamos. Y en caso que no lo sea, continuamos por otro lado. Entonces le damos aquí a false. Y más, vamos a cerrar el bucle para tener la información de todos. Por mientras, nada más. Ejecutamos. Y como ven, ya tenemos la información de los 4 archivos. Vamos aquí, añadimos la condición, lo mismo de min type. Y en este caso, cuando ya tenemos cuando es documento, perfecto, pero no tenemos cuando es PDF. Entonces seleccionamos PDF, añadimos otra condición y buscamos otro ítem. Por ejemplo, aquí el ítem 1 es documento, el ítem 2 es texto RTF, este no queremos. El ítem 3 es texto plano. Este sí nos interesa, añadimos la condición, es igual. Y aquí debemos colocarlo como un OR. O sea, si cumple este, o este, o este, que lo deje pasar. Entonces le vamos a probar nuevamente. Y entonces aquí, como ven, la sección de verdadero se activó cuando es un documento, se activó falso cuando es un RTF, se activó verdadero cuando es un texto plano y se activó verdadero cuando es un PDF. Entonces está funcionando perfectamente. Ahora, una vez que ya tenemos filtrado qué documento vamos a cargar y qué no, necesitamos cargar los archivos que no se han filtrado en la base de datos. Entonces cerramos este que dice true por mientras y aquí vamos a añadir un Postgres. ¿Y qué Postgres vamos a añadir? Vamos a añadir o insertar una nueva columna en la tabla. ¿Y dónde vamos a añadirlo? Lo vamos a añadir en la carpeta de archivos. Aquí seleccionamos archivos y aquí mapeamos las columnas uno a uno. Por ejemplo, en ID, ¿qué va? El ID. En título va el nombre y la fecha de creación lo dejamos ahí nomás. Ejecutamos y ya tenemos cargada la información. Y ahora, ¿qué nos falta? Ya hemos filtrado y ya hemos insertado los archivos en esta nueva tabla. Pero antes de cargarlo, para que no se duplique, necesitamos eliminar los chunks previos. Entonces vamos aquí a añadir y aquí vamos a eliminar. Pero vamos a eliminar con una query SQL. Entonces buscamos la tabla Postgres. Vamos a insertar una query SQL. Voy a eliminar de la tabla de documentos cualquier chunk que tenga como metadatos en el campo File ID un cierto valor. Y este valor, ¿cuál va a ser? El ID que hemos cargado. Entonces ejecutamos y aquí lo que va a hacer es eliminar todos los chunks relacionados a este documento. Aquí le vamos a poner que siempre devuelva un output, por más que sea vacío, le vamos a colocar activo para que continúe el flujo por aquí. Y ya casi como uno de los últimos pasos, vamos a añadir un switch que lo que hace aquí es diferenciar qué documento se va a cargar. Y antes de continuar, aquí en el nodo de insertar deben colocar que debe ser un insertar o actualizar para que no le dé ningún error. Por ejemplo, yo lo estuve probando, me dio un error, pero era porque faltaba este insertar o actualizar. Tengan mucho cuidado, porfa. Y continuamos. Entonces, una vez que ya tengo el switch, lo tengo seleccionado para saber qué tipo de dato es. Si es tipo de dato de documento, si es tipo de dato PDF, si es tipo de dato texto. Como ya he filtrado otros tipos de datos, no colocamos más, simplemente utilizamos esos tres. Así que probamos y aquí debemos corregir. Por lo que veo, he colocado mal la sintaxis. Voy a corregir y listo. Aquí debe llegar del nodo if. Entonces probamos nuevamente y ya está. Ya tenemos el nodo de documento. Y en este punto ya tenemos los tres archivos listos para descargar. Entonces lo descargamos
que en este caso es lo mismo, por suerte, la descarga de archivos, pero en el caso que sea un Excel, ahí sí necesitamos procesarlo. No es solo una descarga directa, sino es una descarga, luego transformarlo a TXT y recién cargarlo a Supabase. Ahora, antes de probar todo este flujo de carga, vamos a Supabase, vamos a documentos, es más, vamos a archivos y vamos a borrar todo. Vamos a dejarlo limpio. Eliminamos archivos, eliminamos documentos y ya está. Entonces vamos a cargar este primer flujo. En teoría, ¿qué es lo que hace? Tengo 4 archivos. De esos 4 archivos, solo va a cargar 3. El que no va a cargar es el RTF. Y de esos 3, si yo lo vuelvo a cargar nuevamente, no debe actualizarse o no debe duplicarse, mejor dicho. Simplemente debe mantener la misma información. Entonces le damos a ejecutar. Aquí se carga el primer archivo. Y como ven, solo se cargó un archivo, porque por aquí pasó solo un documento. ¿Cuál fue el error? Que no cerramos el bucle. Entonces vamos a cerrar el bucle y lo probamos. Pero antes de probarlo, vamos a borrar nuevamente los archivos. Eliminamos y eliminamos. Para probarlo desde cero, le damos a ejecutar. Carga el primer archivo. Cargó. Terminó. Carga el segundo archivo. Cargó. Carga el tercer archivo. Pasó. Y además el cuarto archivo, que es el falso, no se cargó. Entonces, ¿qué debería haber ocurrido? En la tabla archivos, tener los 3 documentos o los 3 archivos. Y en la tabla documentos, tener todos los chunks de los 3 distintos archivos. Entonces vamos a Supabase, le damos en actualizar. Y como ven, ya tengo los 3 archivos. Vamos a documentos, refrescamos y ya tenemos los 93 registros. Ahora, ¿qué pasa si actualizamos nuevamente? Cargamos la información. En teoría, debería mantenerse igual la cantidad de registros y la cantidad de archivos. Entonces está cargando 1, 2, 3, termina en breve y terminó. Entonces vamos aquí, vamos a archivos, refrescamos, deberían haber 3. Y sí, se mantienen en 3. Refrescamos nuevamente, se mantienen en 3. Vamos a documentos, que existían 93 archivos, vamos a refrescar. Y como ven, hay 186 archivos. Mejor dicho, 186 chunks. ¿Qué pasó? Aquí debemos corregir. Lo que ocurrió fue que en esta tabla de ejecutar la query SQL, donde en teoría debería eliminar chunks, por ejemplo aquí le voy a poner eliminar chunks, no está eliminando. ¿Y por qué no está eliminando? Porque posiblemente no encuentra esta función de metadata. Entonces, ¿dónde coloco esa función de metadata? Vamos aquí a Default Data Loader y aquí vamos a añadir metadata. Es más, no existía, por eso no se eliminó y se duplicó los archivos. Vamos a añadir esa propiedad y aquí vamos a poner file name y el valor del name. En la conditional if vamos a name, buscamos el name y además vamos a añadir el file ID, que es el que nos interesa realmente, file ID. Le agregamos el file ID y ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Cada vez que se guarde un chunk, se va a guardar adicionalmente estos metadatos, el nombre y el ID. Ahora, si corro nuevamente, se va a añadir más chunks. ¿Por qué? Porque en Supabase todavía no existe esa metadata. Como ven, todavía no aparece. Entonces mejor borro todo otra vez de nuevo, elimino también esto y elimino los archivos. Ahora sí, una vez que está todo limpio, ejecuto nuevamente. Entonces ya se hizo la carga, tenemos 93 chunks, tenemos 3 archivos y es más, si lo ejecutamos nuevamente sin haber eliminado nada, debería mantenerse en esos 93 chunks si no me equivoco. Entonces vamos aquí, refrescamos archivos, se mantienen en 3 y en documentos actualizamos, debe mantenerse en 93. Perfecto. Y aquí, recomendación, no se olviden colocar bien las credenciales, ya sea en Postgres, en Drive o en la base de datos vectorial. Siempre revisen que las credenciales sean las correctas. Entonces ya tenemos el flujo de actualización. Ahora falta el flujo de eliminación. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me borro este TXT? ¿Qué pasa si yo borro este PDF? Y le doy a ejecutar. Se ejecuta, se está corriendo el archivo. En este caso el único que queda es un documento, por eso corre solo un documento. Pero si yo voy a Supabase, veo archivos, refresco, veo que no se ha borrado nada, voy en documentos, veo que no se ha borrado nada. Y se mantienen los 93 chunks. Entonces, ¿qué pasa? Falta automatizar el proceso de eliminación. Y es justo lo que vamos a ver ahora. Volvemos en hecho N. Y aquí vamos a añadir un segundo flujo. Entonces, como los archivos eliminados no los voy a encontrar en Drive, sino los voy a encontrar en la tabla de Postgres. Entonces vamos a añadir una sentencia de Postgres.
Seleccionamos el que dice seleccionar filas, validen que utilicen la credencial correcta, seleccionamos la tabla archivos y aquí vamos a seleccionar todos. ¿Qué quiere decir? Vamos a retornar todos los archivos que tengamos en la tabla. Aquí debemos ejecutar los nodos previos, ejecutamos todo esto y aquí, como ven, me retornan los 3 archivos. Entonces, de esos 3 archivos, 2 se han eliminado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comparar lo que tenemos en la base de datos Postgres con lo que tenemos en Drive. Si vemos que no existe en Drive, pero existe en Postgres, significa que debemos eliminarla en Postgres. Entonces vamos a añadir un loop para que itere uno por uno para eliminarlos completamente. Entonces le vamos a ejecutar. Bueno, acá tengo que ejecutar el nodo completo. Para simplificarlo voy a eliminar temporalmente esto de aquí y voy a ejecutarlo aquí. Y como ven, ya me están dando los 3 ítems. Entonces vamos a reemplazarlo. Vamos a borrar esto de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es, por cada archivo, vamos a buscar si existe o no en Drive. Entonces vamos a ir a Drive, vamos a Search Files y como siempre, retornamos todo. Y aquí vamos a especificar que busquen el folder del conocimiento o en el folder que ustedes tengan guardado todos los archivos. Y aquí sí deben colocarle el título, el nombre del documento, para que solo les entregue un solo archivo. Le vamos a ejecutar. Y aquí vamos a hacer un if. Y aquí voy a validar. Si el ID existe en Drive, significa que no debo eliminarlo. Y si el ID no existe en Drive, significa que ya debo eliminarlo. Y también debo eliminar los chunks relacionados a este documento. Si es true, no elimino, termino el bucle. Y si es false, lo elimino de la tabla de archivos y de la tabla de chunks. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es eliminar a los chunks, que es ejecutar una sentencia SQL. Y aquí voy a pegar esta query, que ya lo van a tener en el template. Así que pegamos. Y debes cambiar por el loop over items 1, porque en este caso hemos utilizado este loop. Entonces aquí seleccionamos items 1 y ya estaría. Y por último, si ya lo eliminamos de chunk, faltaría eliminarlo de la carpeta archivos. Entonces seleccionamos y aquí ponemos Postgres, buscamos eliminar tablas, pero antes deben validar que estén utilizando la credencial correcta. Seleccionan la credencial correcta, buscan la carpeta archivos, buscan eliminar, seleccionamos la fila y le decimos que el ID sea igual a lo que viene del loop. Y listo, ya con esto estaría cerrando el bucle y completando la información. Y aquí en archivos no se olviden colocar que siempre bote una respuesta, porque en caso no encuentre nada, envíe una respuesta para que se active este if. Entonces, una vez ya conectado todo, le damos a probar, probamos a ver qué sucede y vemos aquí, ¿no? Tenemos 3 ítems. De esos 3 archivos, 2 sí se encontraron, mejor dicho, de esos 3 archivos, uno se encontró, otro se encontró como falso y el segundo también se encontró como falso. Entonces quiere decir que 2 fueron falsos y 1 verdadero. Entonces va a haber 2 eliminaciones. De estas 2 eliminaciones se está eliminando el ID que aparece aquí y otro ID. Y estos 2 se eliminan los chunks y además se elimina de la tabla de archivos. Entonces, ¿cómo corroboramos? Vamos aquí a Supabase y de estos documentos que antes habían 93 chunks, ahora hay 31 chunks. Y en archivos que antes habían 3, ahora va a haber 1 porque se han eliminado 2. Entonces se queda como 1. Refrescamos y se mantiene como 1. Y por último lo que faltaría sería completar el flujo porque lo habíamos eliminado aquí. Lo ordenamos y ya estaría. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito arriba. Lo movemos aquí y ya estaría. Y con esto el flujo ya estaría completo. Por ejemplo, le damos a ejecutar. Debería actualizarse todos los archivos que tenga cargados en el conocimiento. En este caso sería solo uno porque lee solo el documento, el RTF lo obvia. Y como ven, tienen un documento y 31 chunks. Ahora, ¿qué pasa si retomo el PDF? Entonces eso quiere decir que se va a cargar el PDF. Le damos aquí en ejecutar. Se carga el PDF, se carga el TXT, si no me equivoco. Se cargan los 2 archivos que están en la base de datos de conocimiento. Y eso debería reflejarse en Supabase. Vamos aquí, de 31 chunks, ahora serán 62 chunks. Y de archivos, que había 1, ahora son 2 archivos. Y por último, si quieres probar la eliminación, borramos todo, ejecutamos la automatización y se habrán eliminado los 2 archivos. Vamos a Supabase, actualizamos, 2 archivos menos, documentos, todo limpio. Y listo. Con esto ya tienes creado una automatización para mantener actualizado todo conocimiento que utilizas en tu agente RAG.
Paso número 3. Agente multirag. Hasta este punto ya hemos visto cómo crear un agente RAG básico y cómo darle mantenimiento automatizado. En este punto hemos visto cómo crear el agente RAG fácil y sencillo para un chat simple, cómo actualizarlo de forma automática y cómo eliminar archivos no utilizados también de forma automática con un scheduler. Pero se están preguntando, ¿qué es un agente multirag? Un agente multirag es simplemente tener múltiples agentes RAG en cada uno especializado con su propio conocimiento. Por ejemplo, supongamos que una tienda tiene 6 áreas o sectores. El sector legal, el sector de reclamos, preguntas frecuentes, términos y condiciones, catálogos y productos y atención al cliente. Entonces, si tú tienes un agente que responde a cada una de estas áreas o sectores, necesitarías crear 6 agentes de forma automatizada. Y para ello va a ser bastante tedioso tener que construir cada uno su propio RAG y cada uno mantenerlos en caso haya una actualización. Entonces, para ello te he facilitado y he creado una plantilla que con una única automatización tú puedes mantener a estos 6 o n sectores que tengan tu propia tienda o tu propio emprendimiento, cada uno especializado en su propia área o sector. Te lo muestro. Este sería el agente multirag, que se encarga de mantener el conocimiento de distintas áreas y cada uno de forma especializada. Veamos cómo se usa. Primero, lo más simple, tienes el RAG agente especializado en responder una consulta de tu sector en específico. Entonces aquí vamos a utilizar los sub-workflows. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la query, tenemos el sector y tenemos el chat ID para diferenciar a qué sector le estamos haciendo la consulta. Y adicionalmente aquí yo estoy colocando la consulta del usuario y además aquí le estoy indicando que es un asistente especializado en ese sector y tiene conocimiento en estos documentos. En este caso ya no son chunks, sino voy a guardar los documentos tal cual y alguna instrucción más detallada. Y además le estoy brindando una query en Postgres donde le muestro cuáles son los documentos que debe utilizar en su respectivo sector. O sea, totalmente especializado. Le ponemos la memoria, le ponemos el Supabase Vector, que es el embedding, los mismos datos que hemos visto anteriormente. Y aquí el punto diferencial es que aquí estoy poniendo los chunks de un especializado sector. Y además estamos utilizando una función especializada para estos chunks. Entonces, lo que va a hacer el usuario es hacer la consulta en base a un sector en específico y le va a responder con la respuesta de este RAG especializado. Por último, la actualización. La actualización no es nada más que una extensión de lo que hemos visto. Así como hemos revisado qué documentos existían para actualizarlos, aquí debemos ir un nivel hacia atrás. Debemos revisar qué carpetas o qué sectores se han eliminado o se han actualizado para seguir actualizando. El primero lo que hace es detectar qué sectores existen. Los crea, si en caso sea la primera vez, y si no, no hace nada. Revisa el conocimiento. Aquí ustedes deben tener en una carpeta el conocimiento de su tienda o de su negocio o de su emprendimiento. Por ejemplo, aquí ya tengo preparado el ejemplo de una tienda con distintos sectores. Entonces doble clic y aquí, como ven, tengo el área de ventas, el área legal, y si yo quiero le puedo aumentar más carpetas de conocimiento. Y como punto importante, estas carpetas deben estar en nombre minúscula y con guión abajo en caso de haya separación. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este mismo nombre para crear las tablas. Entonces debemos respetar la sintaxis para crear las tablas en Postgres. Y aquí vamos a iterar. Por cada conocimiento del sector especializado, por ejemplo, el conocimiento del área legal, el conocimiento del área de preguntas frecuentes, el conocimiento del área de ventas. Todos estos conocimientos se van a iterar y van a seguir el mismo flujo que ya conocen. Vamos a crear las tablas RAG por cada conocimiento y por cada conocimiento va a tener sus propios archivos y por cada archivo vamos a crear sus vectores en RAG. Entonces, de esta forma, esto ya lo hemos visto antes: elimina chunks, actualiza documentos, descarga archivos y lo carga en vectores. Entonces, hasta aquí no es nada más que lo mismo que hemos visto anterior. Lo diferente está aquí, en cómo eliminar sectores no usados. Entonces, si nosotros vemos un sector que ha sido eliminado, por ejemplo, por alguna razón el área de ventas ya no está y la carpeta de ventas se va, simplemente busca
valida que esa carpeta ya no exista y lo borra. Y lo mismo para los documentos no usados. Digamos que se desactualizó un documento, se borra un documento. Lo que hace es revisar si existe en la carpeta de documentos y si no existe, lo borra. Así que probemos. Primero voy a borrar estas dos carpetas para inicializarlo totalmente vacío. Le damos aquí en ejecutar. Vemos que ya se borró. Entonces vamos a Supabase. Y aquí, como ven, ya se actualizó y ya no tengo ningún archivo. Tengo los archivos y documentos del ejemplo anterior, pero aquí no tengo nada de este nuevo multirag. Pero lo que sí se ha creado es la tabla sectores, que es para saber qué sectores tengo en la base de datos y de esa forma tener agentes especializados por cada sector. Ahora, ¿qué pasa si retomamos y tenemos el área de ventas y el área legal? Por ejemplo, veamos qué contiene el área de ventas. El área de ventas tiene estos 6 documentos y de estos 6 documentos 4 son importantes: el PDF, el doc, además este lo vamos a borrar porque ya está duplicado, y el TXT. Tenemos 3 de 5 que nos importan. En cambio, en el área legal tenemos 3 documentos. En este caso estoy utilizando los mismos archivos, pero cada uno está en un sector distinto. Entonces, por ende, cada uno debe tener su propio chunks o sus propios documentos. Entonces le damos acá en probar todo el flujo y lo que va a hacer es iterar sobre cada uno. Entonces esperamos unos segundos que termine de iterar cada uno de estos pasos y listo. Una vez terminado ya se habrán cargado todos estos archivos. Entonces vamos a Supabase, actualizamos y como ven los sectores, primero para empezar los sectores, ya tengo esas dos áreas o dos sectores, el área de ventas y el área legal. Y además en el área de ventas habían 5 archivos, de esos 5 archivos 3 eran importantes. Entonces vamos a sus documentos, que son los archivos, y aquí tengo esos 3 archivos importantes. Y de esos 3 archivos tengo los chunks de cada uno de ellos. Entonces vamos a chunks. Y aquí, como ven, tengo el archivo primero aquí del documento. Si voy más abajo, debería tener del PDF o del TXT. Entonces, como ven, aquí ya se han cargado todos los archivos, mejor dicho, todos los chunks del conocimiento de ventas. Y lo mismo para el área legal. Entonces voy acá al área legal, sus documentos, en este caso también son 3. Voy a los chunks de esta área legal y como ven también se ha cargado con la información que le corresponde. Es más, si voy aquí y voy al File ID, dice 1LA1. Entonces voy a los documentos, debería existir este 1LA1. Entonces voy a documentos y acá dice 1LA1. Y este documento, por más que parezca que es lo mismo, no está en los documentos de ventas. ¿Por qué? Porque le pertenece a un conocimiento en específico. Entonces, este sería el poderoso multirag. Más que todo, sería la extensión de un RAG básico para que con una sola automatización tú tengas especializados los multirag. Pero eso no es todo, esta es la forma de cómo mantenerlo. No te he mostrado cómo utilizarlo verdaderamente. Como te mencioné, estamos utilizando un subworkflow. Entonces vamos aquí. Le voy a quitar este Unpin Data para que esté limpio. Le vamos a guardar y lo vamos a activar. Y así sería como lo deben utilizar. Por ejemplo, tengo mi agente simple con su modelo de IA, pero aquí estoy utilizando 2 agentes. Es más, utilizando el mismo flujo de automatización, puedo utilizarlo múltiples veces. Por eso es multirag. Y aquí, en este asistente legal, lo que le digo es: invoca este asistente para responder consultas sobre el sector legal. Entonces aquí como query le dejo a la IA que defina la consulta, pero le indico que utilice solo el conocimiento legal. Y aquí le pongo el chat ID para que pueda diferenciar de qué ID le viene la consulta. Y lo mismo para el sector de ventas. En el sector de ventas yo le indico que utilice este agente o esta herramienta solo para cuando sean consultas del sector ventas. Entonces le abrimos chat y aquí le hacemos la consulta, ¿no? Por ejemplo, le puedo colocar hola. Entonces me va a responder como un agente simple, pero si voy al área legal, por ejemplo, voy al área legal, reviso el PDF y por ejemplo le voy a hacer unas consultas de políticas generales para cambios y devoluciones. Y aquí, por ejemplo, le consultaré desde el ámbito legal cuáles son las políticas generales para devoluciones. Entonces le doy a Enter, esperamos unos segundos y entonces me da una respuesta.
Como ven, me respondió usando la información del área legal, el cual puedo revisar a detalle aquí. Le doy doble clic, vamos a los logs y vemos que ha respondido el agente. El agente ha ejecutado un workflow y podemos ver la ejecución luego, pero aquí ya no da una respuesta concisa utilizando RAG. Le damos clic aquí para revisar qué es lo que hizo, y aquí aplicando un poco de zoom podemos ver que el agente lo que hizo es hacer la consulta, consultar la memoria, revisar su Supabase, que es lo más importante. Vamos a Supabase y como ven ha revisado el área legal porque dice legal chunks y ha utilizado la función de legal chunks, y aquí ha seleccionado las 4 respuestas más cercanas y con esas 4 respuestas ha armado la respuesta final. Y bueno, hasta aquí sería todo. Ya sabes cómo crear un agente RAG, cómo automatizar el mantenimiento de un agente RAG y cómo automatizar el mantenimiento de un agente multi-RAG, que va a ser bastante útil y flexible de utilizar en tus distintos proyectos. Y eso es todo. Ahora ya sabes cómo transformar un flujo en N8N en un sistema inteligente que aprende desde tus documentos y responde con precisión utilizando RAG y multi-RAG, incluso organizando la información por sectores o áreas. Con esto puedes tener un agente que realmente entienda tus políticas, tus procesos o cualquier contenido que cargues en formato PDF, Word o texto, o incluso con Excel. Si este video te fue útil, apóyame con un like, suscribiéndote o compartiéndolo con alguien que esté creando automatizaciones o quiera llevar sus procesos al siguiente nivel. Muy pronto estaré subiendo más ideas prácticas de automatización tanto para negocios como para uso personal. ¿Tienes alguna idea para el próximo tutorial? Déjame en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda, automatizar es ahorrar nuestro recurso más valioso, el tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.